Buenas, cultivador. Bienvenido a las Camello News, donde vamos a ver las noticias de la semana sobre la marihuana. Hoy vamos a ver una contradicción que dice mucho de cómo se está tratando el cannabis en España. Ya que por un lado, Sanidad reconoce que el cannabis es una medicina. Habla de dosis, de miligramos, de patologías concretas y de uso terapéutico. Por lo que el cannabis entra por fin en el lenguaje de la ciencia y de la salud pública. Pero al mismo tiempo en Galicia no se discute el consumo, no se regula el mercado, no se protege a los pacientes. Se prohíbe un símbolo, la hoja de marihuana. Y esa hoja no es solo una imagen, no es un logo cualquiera. Es un símbolo cultural que representa décadas de historia. Representa el autocultivo, la reducción de daños, los pacientes, los clubs, la investigación, el activismo y una comunidad que lleva años luchando por sus derechos y por la regulación. Mientras que el Ministerio de Sanidad decide que el cannabis es un medicamento, Galicia decide que su símbolo es peligroso. Se permiten medicamentos con miligramos de THC, pero se persigue una hoja en un escaparate. Bienvenido a las Camello News. Venga, y vamos a por la primera, que es del 2 de febrero en Sagonera la Seca, Murcia, donde la Guardia Civil desmanteló un invernadero subterráneo oculto bajo una vivienda, donde se cultivaban más de 500 plantas de marihuana, además de unos 20 kilos de cogollos ya preparados para su distribución. El cultivo contaba con sistemas avanzados de iluminación, ventilación y una conexión ilegal a la red eléctrica. Durante la operación, varias personas fueron detenidas, acusadas de delitos contra la salud pública y de defraudación de fluido eléctrico. La fuente es Cadena Ser. Aquí vemos cómo este tipo de cultivos no surgen porque sí. Surgen cuando no existe una vía legal clara y segura para cultivar cannabis. La marihuana no desaparece, se esconde. Y cuanto más se esconde, más riesgo genera para quien cultiva y para quien vive alrededor. Venga, vamos a por la siguiente, que es del 3 de febrero en Torrijos, Toledo, donde la Policía Nacional desmanteló una plantación de marihuana oculta bajo un criadero de pollos. Una instalación subterránea diseñada para pasar totalmente desapercibida. En total intervinieron más de 1.500 plantas, repartidas entre varias ubicaciones, y varias personas fueron detenidas por delitos de tráficos contra la salud pública y fraude eléctrico. La fuente es Cadena Ser. Esto demuestra hasta qué punto la prohibición empuja la clandestinidad. No estamos hablando de una planta peligrosa, estamos hablando de un sistema que obliga a esconderla bajo tierra. El riesgo no lo crea el cannabis, lo crea la falta de regulación. Venga, y vamos a por la siguiente, que es del 4 de febrero en San Cristóbal, Madrid, donde la Policía Nacional desmanteló una plantación de marihuana en un piso. La vivienda estaba completamente adaptada al cultivo intensivo, con sistemas de iluminación, extracción de aire y una instalación eléctrica manipulada. En la operación, varias personas fueron detenidas como presuntas responsables del cultivo. La fuente es Telemadrid. Aquí vemos como cuando una actividad se empuja fuera de la ley, no desaparece. Se traslada a los pisos, a los barrios obreros y a entornos donde nadie quiere problemas. Luego se habla de seguridad ciudadana, pero nadie se pregunta por qué sigue siendo rentable montar un cultivo así. Venga, y vamos a por la siguiente, que es del 4 de febrero en Huelva, donde la Guardia Civil detuvo a un hombre tras interceptar su vehículo en la autovía A49, en cuyo maletero transportaba 900 plantas de marihuana, listas para ser trasplantadas. El detenido fue acusado de un delito contra la salud pública y las plantas fueron incautadas. Según la investigación, el material iba destinado a un cultivo posterior. La fuente es La Prensa Andaluza. 900 plantas no caben en un maletero por casualidad. Esto demuestra que existe una cadena de producción previa y una demanda constante, que no se corta con una detención puntual. Mientras no exista una regulación clara, seguiremos viendo noticias como esta. Venga, y vamos a por la siguiente, que es del 5 de febrero en Archena, Murcia, donde la Guardia Civil desmanteló un grupo delictivo dedicado al cultivo de marihuana, con varios invernaderos indoor repartidos por distintas ubicaciones. Durante la operación se intervinieron cerca de 1.000 plantas de marihuana y 8 personas fueron detenidas, acusadas de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y fraude eléctrico. La fuente es Cadena Ser. Más recursos policiales, más operaciones, más detenidos, y aún así el mercado negro sigue funcionando. Porque la prohibición no elimina la demanda, solo fortalece el mercado negro. Venga, y vamos a por la siguiente, que es del 7 de enero en Galicia, donde se ha aprobado una normativa que no se limita al consumo ni al cultivo, sino que va directamente a la imagen y a los símbolos del cannabis.
¿Y qué es lo que se prohíbe exactamente? Se prohíbe exhibir la hoja de marihuana en escaparates y rótulos de tiendas. Se prohíbe usar la hoja como elemento visual o publicitario aunque el producto sea legal. Se prohíbe el merchandising con la hoja de cannabis, camisetas, gorras, mecheros, carteles, pegatinas, de todo. Se limita la identidad visual de grow shops, tiendas CBDs y negocios relacionados. Y todo esto con multas que pueden superar los 600.000 euros. La fuente es la prensa nacional. Esto es un salto cualitativo en la persecución del cannabis, ya que la hoja de marihuana no es solo una imagen comercial, es un símbolo cultural. Representa la cultura canábica, la reducción de daños, el autocultivo, el cannabis medicinal, los pacientes, las asociaciones, el activismo y la lucha por los derechos. Prohibir la hoja no es proteger a los menores, es criminalizar una identidad. Y la historia nos ha demostrado que las culturas no desaparecen porque se prohíba su iconografía. Venga, y vamos a por la última, que es de enero de 2026 en España, donde el Ministerio de Sanidad, a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, ha fijado por primera vez una dosis máxima diaria de cannabis medicinal dentro del sistema sanitario español. Según la monografía publicada, el uso de cannabis medicinal en forma de aceite o solución oral tendrá un límite máximo de 32 miligramos de THC al día, siempre bajo prescripción médica especializada y en el ámbito hospitalario. Esta regulación se enmarca dentro de un nuevo modelo de cannabis medicinal aprobado por Sanidad y establece también las patologías para las que puede utilizarse, entre ellas espasticidad por esclerosis múltiple, epilepsia grave o refractaria, náuseas, vómitos asociados a la quimioterapia, dolor crónico que no responde a otros tratamientos. La norma no habla de gramos ni de mililitros de producto, sino de miligramos exactos de principio activo, introduciendo por primera vez un criterio farmacológico claro para el cannabis en España. La fuente es la Agencia Española de Medicamentos y el Ministerio de Sanidad. Esta noticia es un punto de inflexión. Por primera vez el Estado deja de hablar del cannabis como un problema y empieza a hablar de él como lo que es: un medicamento con dosis, límites y control médico. No es una legalización, no es autocultivo, no es consumo recreativo. Es el reconocimiento oficial de que el cannabis tiene utilidad terapéutica real. Pero también demuestra hasta qué punto se ha quedado corto el modelo. Porque mientras se regulan miligramos de THC para pacientes, sigue sin haber una vía clara, accesible y normalizada para nosotros. El cannabis entra a la farmacia, pero la cultura que lo ha sostenido durante décadas sigue siendo perseguida. Bueno, cultivador, y hasta aquí las Camello News, donde hemos visto las noticias de la semana sobre la marihuana. Espero haberte informado. Nos vemos en próximos vídeos.